Buenos días. Esta parte de la clase corresponde a tablas y gráficos. Bueno, tablas y gráficos son dos temas distintos. Justamente vamos a comenzar del primer punto, que es tablas. Recordemos que la estadística descriptiva, antes de optar por sus medidas de resumen, considera la organización de datos, que en sí trabaja sobre tablas y cuadros, y la representación de datos, que en sí son gráficos. Organizar, como dijimos ya en clase, es poner algo en orden, en tanto que representar es hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. La organización de datos nos permite facilitar el manejo de información, representación y realizar estimaciones, además formulando conclusiones de un modo más ordenado. El cuadro estadístico como tal es la disposición matricial de valores, intervalos, categorías o frecuencias en filas y columnas con referencia completa. El cuadro como tal tiene 7 partes. Un cuadro es distinto de una tabla. Las partes de un cuadro. Un cuadro va a tener, ese es un cuadro típico. Un cuadro, como dijimos, tiene 7 partes, un cuadro completo. Sin embargo, comencemos pues porque su primera parte es la numeración. Es importante porque si no tendríamos una presentación desordenada, ¿no? Esto dentro de un trabajo de investigación, de un proyecto. El número del cuadro es muy importante para poder ordenarnos y representar mejor el trabajo que estamos realizando. El número es el código o elemento de identificación que permite reconocer el cuadro al interior de un documento. Cuadro número 1. El título. Obviamente el título debe responder a qué hay en el cuadro, cómo están ordenados, a dónde pertenecen y cuándo fueron recopilados los datos. O sea, el qué, el cómo, dónde y cuándo. Recuerden que el título es la expresión resumida del contenido de un cuadro. Su redacción debe ser clara, breve y completa. Este es un ejemplo del título y vemos los 4 elementos: qué, cuándo, dónde. El encabezamiento es el tercer componente. En este caso son las descripciones, etiquetas de una o más variables con sus intervalos o categorías y frecuencias. En este caso, provincia, total, hombres, mujeres, razón, la masculina, o sea, las variables que uno está analizando. El cuarto componente es el cuerpo, que es en sí el conjunto de celdas diferentes al encabezado. Esta que contiene los datos. Allí. El quinto componente es la llamada. Es la aclaración de términos, reglas, unidades, etc. Vale decir, esta aclaración. A veces es representado con un asterisco, con algunos simbolismos o bien con números en super o en subíndice. El sexto componente es la fuente. En todo cuadro debe haber una fuente, si es que es extraído de algún trabajo distinto al nuestro. La fuente es la indicación sobre la entidad a la que pertenecen los datos o la información. Se adjunta esta información cuando los datos no pertenecen al investigador, como mencionaba hace un momento. La elaboración es la indicación de la persona o entidad que construyó el cuadro estadístico. A veces no es considerado ello, pero es importante como parte de un cuadro. En este caso, este cuadro fue elaborado por la Unidad de Estadística e Informática de esta institución. El siguiente punto es la tabla estadística. La tabla estadística es una forma elemental de organizar los datos. Posee las siguientes partes. A diferencia del cuadro, que tiene 7, la tabla posee un número, título, encabezado y cuerpo. Observemos el número, el título, el encabezado y el cuerpo. Las tablas se pueden clasificar en tablas de una entrada, de 2 entradas o de 3 entradas, dependiendo de las variables que manejemos. Las tablas de una entrada sintetizan las observaciones de una sola variable. Puede estar organizada por valores, por intervalos o por categorías. Veamos.
Por ejemplo, aquí está organizada por valores, tanto frecuencia absoluta y frecuencia porcentual simple. Por intervalos, lo vamos a ver de este modo. Y por categorías, obviamente, cuando tenemos variables nominales. Las tablas de dos entradas es aquella que sintetiza obviamente las observaciones de dos variables. También pueden estar organizadas por valores dobles, por intervalos dobles o por categorías dobles. Por ejemplo, esta. La tabla de tres entradas es la que resume las observaciones de tres variables. También puede haber una combinación de una tabla independiente con dos dependientes, dependiente con dos independientes o tres variables que no se relacionan. Veamos este primer ejemplo de una independiente con dos dependientes. ¿Ven? ¿Reconocieron cuáles son las independientes y la dependiente? De ahí. Hace un momento mencionábamos justamente la tabla de tres entradas. Sin embargo, para la distribución de frecuencias, una tabla debe considerar el tipo de variable, si es cualitativa o si es cuantitativa. El término distribución de frecuencias se abrevia normalmente como distribución. Obviamente estamos hablando de una tabla de distribución de frecuencias para variables, o en este caso para variables cualitativas. Las categorías observadas determinan el número de clases y la distribución. En la tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas, estos valores se ubican en la primera columna de la tabla. En este caso, por ejemplo, yo quiero medir la calificación de una muestra de alumnos de la Universidad Peruana de los Andes según sexo. Y encontré de esta muestra que aquí están las categorías de la variable masculino y femenino, siendo la variable sexo. Encontré 28 y 21 con un total de 49. Y en su frecuencia porcentual, o en este caso frecuencia absoluta simple, perdón, relativa simple, tengo el porcentaje que es 57.1 y 42.9. La tabla de distribución de frecuencias, como les mencionaba, pueden o deben tener las siguientes definiciones: las frecuencias absolutas, las absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas. Para construir una tabla de frecuencia para variables discretas, recuerden, y es de lo que vimos también, debemos considerar las clases. El número de clases o categorías depende del tipo de variables que se estudia. Debemos asignar a cada dato una frecuencia absoluta, calcular su frecuencia relativa en porcentaje y calcular las frecuencias relativas acumuladas sumando las frecuencias relativas hasta el elemento observado. Tenemos un ejemplo. Es sobre un estudio que se hizo en Chilca sobre la prevalencia de asma relacionada al tráfico vehicular. Es un ejemplo solamente. En este caso tenemos justamente las variables, las frecuencias absolutas, las acumuladas, en este caso la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Sin embargo, para construir una tabla de frecuencia para una variable continua necesitamos encontrar, recuerden, la amplitud. Posterior a ello vamos a utilizar la fórmula de Starches para calcular el número de clases. Recuerden que esto es siempre en cuando el valor sea menor a 50. Para valores mayores a 50 o mayores a 100 tenemos las fórmulas de Portugal, que creo que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos que calcular el intervalo de clase. Eso es lo que han estado desarrollando en práctica. Al final la tabla debe quedar de este modo: las clases o los intervalos, los límites superiores y los límites inferiores de cada intervalo, las marcas de clase, las frecuencias absolutas simples, las acumuladas, las frecuencias relativas simples, las frecuencias relativas acumuladas y los límites reales, que son importantes para
la elaboración de los gráficos. En este caso, para gráficos de este tipo, para los gráficos para este tipo de variables corresponden al histograma, corresponden a los polígonos de frecuencia o a las ojivas. Ese es un ejemplo tomado y prestado de una clase del doctor Jorge Manrique, y en el que sí, de un conjunto de elementos, lo primero que tenemos que hacer es tomar el primer y el último, o sea, los límites, los valores extremos, para poder calcular justamente la cantidad de intervalos de acuerdo a la fórmula que ya se le había mencionado anteriormente. También se puede hacer el cálculo de estos intervalos según conveniencia, pero eso a veces está limitado o determinado por la experiencia del investigador. Tenemos, después de que hayamos clasificado, son los límites inferiores y límites superiores, como mencionado, y a ello vamos a calcular un punto medio. Ese punto medio se llama marca de clase. Tras esto, identificamos de todos estos elementos la frecuencia absoluta, que está representada, no olviden, por la letra F con la I de subíndice. Representa la frecuencia del iésimo elemento. Tras esto, la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que la suma. Recuerden que la primera frecuencia acumulada absoluta es igual a la frecuencia, absoluta es igual a la frecuencia relativa. Las siguientes son la suma de ambos, de tal modo que el total de observaciones debe recaer en el último recuadro, que en este caso corresponde a esa columna, al último elemento de esta columna. Esto nos está indicando el número de población, o para nuestro estudio, el número de muestra. A veces tienden a representar la frecuencia relativa simple en términos de una unidad, o a veces tienden a multiplicarlo por 100. Nosotros, para efectos de la clase, vamos a multiplicar esos valores por 100, de tal modo que tengamos porcentajes.